Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer para mí darles la bienvenida a este evento en nombre del área de teoría jurídica de la Universidad de los Andes, el Gender Justice and Security Hub del London School of Economics and Political Science y la Universidad de los Andes, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el Grupo de Recolección y Acceso a la Información GRAI de la JEP. Este es el primero de una serie de eventos sobre violencia sexual y conflicto armado. Está dedicado al tema más general de las diferencias al interior del feminismo sobre el significado de la violencia sexual. En el segundo evento, programado para el 20 de mayo, discutiremos el papel del derecho internacional en la comprensión y judicialización de la violencia sexual en el conflicto armado. Nos acompañarán las profesoras Karen Engel de la Universidad de Texas y Catherine O'Rourke de la Universidad de Ulster. Finalmente, el 8 de junio tendremos como invitados a un grupo de expertos y expertas en investigación criminal de la violencia sexual en el conflicto armado. Contaremos con la presencia de Linda Cabrera, Adriana Benjumea, Daniela Díaz, Alejandra Suero, Gina Cabarcas y Javier Aguirre. Reflexionamos sobre la posibilidad de aplazar este evento dada la situación que vive el país. Nos preocupan y rechazamos los hechos de brutalidad policial y persecución militar de la protesta de los que hemos sido testigos. Asimismo, nos preocupan y rechazamos los hechos que dieron lugar a estas protestas, un aumento generalizado de la pobreza y la ausencia de un panorama claro para dar solución a la pandemia. Decidimos mantener la fecha porque estamos convencidas de que esta también es una conversación urgente. Lo que es peor, con demasiada frecuencia ha sido aplazado. Permítanme leer estas palabras de la mexicana Patricia Karina Vergara Sánchez, tomadas de El Callejón de los Cuchillos, 25 poemas contra la violencia de género. Se llama Desde la insignificancia. ¿Cómo te atreves, insolente? Pretendes calificarme sin saber cómo se vive desde la orilla del acantilado. Tú ostentando propiedad del mundo, de su idea moral y del buen proceder. Te estorbo tanto que sería largo tratar de enumerar en exacto aquello que juzgas, que me he negado a ser tu musa o la imagen étnica que te justifica, que me he cansado de la servidumbre, que estoy harta de la incondicionalidad absurda. Probablemente es porque tomé la opción de abrir la mirada, de escuchar mi voz, de nombrar a mi hermana y hube de apropiarme de mi hacer autonomía. Entonces me acusas, que soy vanidosa, que me falta sabiduría para entender tus reglas, que de mi boca salen mentiras, porque no me puedo tragar tus verdades, porque tomé la palabra, porque inventé mi camino. Me llamas infiel, otra vez soy la hereje, nuevamente la pecadora. Tú, desde la altura iluminada, sentencias como si pudieras sobre el alma mía y me llamas mujer de oscuridad. Desde tus altares, ante tus tribunas, empuñando tu centro. Has ordenado desfigurar la imagen de mi rostro. Has intentado borrar mi nombre de los testimonios. Pero no logras el olvido de mi existencia. Déjame, déjame. Elijo ser la paria, la infecciosa, la insuficiente. Me quedo aquí, vanidosa, instintiva, con mi inteligencia poca, con mi verdad sombría. Me quedo aquí sentada en mi soberbia, ya que una cosa entiendo, una sola, es cierto. Si ando tan errada, si tengo el camino tan perdido, ¿por qué insistir en negar lo que no cuenta? Porque tú, desde el poder, te ocupas de contenerme, de acosarme, de acorralarme. ¿Por qué si soy apenas nada? ¿Por qué entonces mis preguntas abren grietas? ¿Por qué si cuestiono yo, tú y tus jerarquías remojan cimientos? ¿Por qué si abro yo la boca, tú tiemblas? Bueno. Le doy la palabra ahora entonces a Marcela Badía, que ha aceptado la moderación del evento de hoy. Marcela es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha sido directora de Política Criminal y Penitenciaria y magistrada auxiliar en la JEP, donde trabajó con el magistrado Rodolfo Arango. Actualmente es la directora del Grupo para la Recolección y Acceso a la Información de la JEP, y Marcela también es autora del libro Feminismos y Sistema Penal y es profesora de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, Marcela. Tiene la palabra.
Isabel Cristina, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la lectura de este poema que creo que realmente nos permite contextualizar el evento en el que estamos, los momentos en los que estamos y como Isabel, tú misma lo dijiste, creo que este tipo de reflexiones académicas yo creo que nos permiten contextualizar aún más los temas a los que vamos a hablar. Eh, Hemos preparado una conversación sobre aproximaciones feministas a la violencia sexual. Esta, como lo dijo Isabel Cristina, es la primera de las tres conversaciones que vamos a tener y la idea es que nos sirvan como un marco general para las discusiones que se nos vienen más adelante y discusiones fuertes sobre cómo entender la violencia sexual en contextos de conflicto armado y en contextos de transición. Para este evento hemos invitado, muchísimas gracias a las profesoras Lina Céspedes de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias Lina, a María Luisa Rodríguez de la Universidad Nacional, de verdad María Luisa también, muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto a Isabel Cristina Jaramillo de la Universidad de los Andes, que siempre hemos sido como unas aliadas en las preguntas por estos temas y pues un poco la idea que estemos reunidas acá es que todas y cada una de nosotras hemos escrito y pensado sobre estos temas y aunque sé que todas somos amigas, tenemos posiciones divergentes en algunos puntos, así que bienvenidas y un poco la idea de estos espacios y creo que es el contexto también de lo que estamos viviendo hoy en día es hablar desde las diferencias, pero sobre todo desde la amistad y el amor. Entonces, y el otro punto también es que más que exposiciones catedráticas, un poco lo que leemos y lo que buscamos con Isabel, con Lina y con María Luisa es que más que unas exposiciones es que hagamos unas conversaciones sobre algunas preguntas que voy a tomarme el atrevimiento de iniciar para que después también abrir por supuesto, las preguntas de todas y todos quienes nos están acompañando el día de hoy, a quienes también saludo y agradezco por la participación del día de hoy. Entonces, un poco la idea, Isabel, Lina y María Luisa, es hacer unas preguntas que nos sirvan de líneas de preguntas de contexto para plantear la pregunta central y es las relaciones de la violencia sexual con el castigo, con el conflicto armado, con la judicialización y podemos generar la discusión. Y entonces un poco, y la parte un poco difícil que le voy a pedir a María Fernanda que nos está ayudando, es 5 minutos en comienzo para que ustedes contesten las preguntas. Sé que es muy poco, pero también para que podamos aprovechar la intervención de quienes nos acompañan. Entonces, voy a empezar con Lina. Lina, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido y acompañarnos en estas preguntas tan difíciles y retadoras. Y es, quisiera que nos contaras qué es eso de que existen diferencias de abordaje frente a la violencia sexual en el feminismo. Y si acaso las distintas corrientes feministas no están de acuerdo en que la violencia sexual es grave y que hay una necesidad de investigar y sancionar este delito, ¿por qué esas diferencias entre los feminismos? Así que te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, Marcela, buenos días a todos y a todas. Marcela, Isabel, María Luisa, muy contenta de estar aquí. Muy chévere el poema. A mí que me gusta la poesía, voy a buscar el libro, no sé si es fácil conseguirlo. Y bueno, para comenzar, pues la pregunta del millón. Sí, evidentemente, yo comenzaría diciendo primero que todo que las distintas corrientes feministas o las distintas aproximaciones a la violencia sexual que hay en el feminismo, sobre todo desde el norte global, tienen un punto de partida común y es, claro, la violencia sexual es un
problema, digamos, es algo que debemos pensar, analizar y mirar cuál es la respuesta que debe dar el Estado y cuál es la respuesta que debe dar el feminismo, ¿cierto? El feminismo como un proyecto emancipatorio. Nadie está diciendo que no es grave, nadie está diciendo que no debe haber una respuesta, pero sí varía muchísimo respecto de cómo abordarla. Y yo creo que realmente hay unas diferencias que yo diría que están como en 4 niveles. Primero están las diferencias respecto del origen de la violencia sexual como una de las maneras de la opresión de las mujeres, es decir, cuál es el papel que tiene la violencia sexual en la discriminación y violencia de las mujeres en su opresión. Ese es como el primer nivel. El segundo nivel es respecto de las diferencias, es el papel que debe jugar el Estado al respecto frente a la violencia sexual. El tercero es la extensión en el uso del derecho penal frente a la violencia sexual. Y el cuarto, yo creo que es uno de los temas más gruesos, imagino que en estas charlas los vamos a tocar hoy y en las que siguen, es lo relacionado al concepto del consentimiento en la violencia sexual. Entonces, estas digamos, discusiones parten también de primero una premisa y es la teoría tiene impactos en la realidad, primero. Entonces, hay ciertas teorías que tienen impactos en la realidad. Y segundo, también parten de la constatación de las diferentes gradaciones que hay en la violencia sexual. Entonces, por ejemplo, Janet Halley en un artículo dice cómo tratar, por ejemplo, una violación que pasa porque una mujer está amenazada con un arma o un cuchillo, a un escenario de violencia sexual donde una mujer simplemente se ve constreñida por un contexto, y entonces ella pone el ejemplo de una fiesta, las típicas fiestas en los colleges donde hay mucho alcohol y básicamente digamos, el líder de una fraternidad, ¿no? Le hace un avance a una mujer y esta mujer se siente constreñida que no se puede negar. Entonces dice, ¿cómo diferenciar esas gradaciones? Entonces, rápidamente, ¿cuál es el lugar en el origen de cuál es el lugar de la violencia sexual en el origen de la discriminación? Y ahí tenemos, digamos, las discusiones más grandes que yo creo se dan entre lo que es el feminismo radical. Cuando hablo de feminismo radical, hablo del feminismo del poder y el feminismo cultural, las feministas liberales, y aquellas que critican esas posiciones, por ejemplo, las feministas como Janet Halley, que van a decir la posición del feminismo radical le da un poder demasiado central a la violencia sexual. Entonces, digamos, en el feminismo radical tenemos a Catherine McKinnon, que nos va a decir, realmente la violencia sexual es el centro de donde se genera toda la discriminación de las mujeres en la sociedad. La violencia sexual es aquella donde se crea incluso el género. El género, es decir, la violencia sexual es aquella acción de los hombres hacia las mujeres donde se da la dominación sexual, se crea el hombre y la mujer, y básicamente Catherine McKinnon va a tener, por ejemplo, una frase que es bastante conocida que dice, si la violencia sexual es aquello que los hombres le hacen a las mujeres, no es una cuestión de fuerza, sino es más bien una cuestión de que pensemos qué tan significativo es hablar de consentimiento en esa situación. Después, por ejemplo, vienen las feministas culturales, que a mí me parece muy interesante Robin West. Robin West hace una discusión muy interesante de McKinnon, donde le dice que no se puede, esa manito es que me falta un minuto, ¿cierto? Bueno, qué rápido. Robin West le dice, bueno, en lugar del consentimiento, nosotros no podemos botar el consentimiento de lado, ¿cierto? El consentimiento es completamente necesario porque, y creo que es una cosa interesante aquí, el consentimiento nos va a marcar dónde entra el derecho penal y dónde no entra el derecho penal. ¿Sí? Por ejemplo, ella pone un ejemplo en un paper que ella escribe hablando del caso de Mónica Lewinsky y Bill Clinton, y va a decir, ahí el derecho penal no tendría nada que decir, es un caso de responsabilidad civil. Es básicamente, ahí hay consentimiento, ¿sí? Pero básicamente es un sexo indeseado, ¿cierto? Es básicamente es una cuestión de la falta, es lo que llaman unwelcome, no es bienvenido ese avance sexual. Y por el otro lado vamos a tener también unas discusiones acerca de la centralidad de la violencia sexual para el patriarcado, ¿sí? Y la extensión del derecho penal. Entonces, Robin West, Janet Halley van a decir, la violencia sexual no puede ser la única causa
que en la que se sustenta el patriarcado, donde dejamos otros temas como la división sexual del trabajo, como el trabajo del cuidado, etc. Yo cerraría ahí para comenzar. 5 minutos es muy poquito. Eh, y creo que, Lina, has puesto y has empezado a poner los temas fundamentales, que es lo que un poco pretendemos centrar estas discusiones. Has hablado ya del feminismo liberal, del feminismo cultural, del feminismo radical, de la dominación, y ya son, y claramente son 5 minutos, son muy pocos, y por eso te voy a conceder 5 minutos más, y es, ¿por qué, Lina, de manera personal, por qué consideras que es importante en estas discusiones que empecemos a hablar de esto? Es decir, que podamos profundizar un poco más sobre qué es lo que le pasa o lo que le pasó a las mujeres en Colombia en la guerra, y por qué es importante que empecemos a entender el consentimiento, la dominación, el feminismo cultural. Y quisiera concederte 5 minutos más para que nos consideres, para que nos expliques por qué es importante todo esto que nos estás diciendo. Bueno, digamos, mi reflexión comenzó primero, a ver, yo quería siempre entender cómo el movimiento de mujeres colombiano había logrado algo que en su momento parecía impensable, y era incluir de manera significativa la variable género en la lectura del conflicto armado, ¿sí? Es decir, a mí me parecía que era difícil por muchas razones, es decir, las cifras eran muy complicadas, digamos, nosotros estuvimos como en una ausencia de cifras, tal vez hasta que se logró crear la unidad de víctimas, empezamos a tener cifras de manera significativa, digamos, sistemática por parte del Estado colombiano. Entonces, digamos, ahí me parecía que era muy importante entender cómo el movimiento de mujeres colombiano había logrado hacer esto. Y cuando yo empiezo a estudiar esto, me doy cuenta que la gran influencia que tiene el derecho internacional en el movimiento de mujeres, una influencia ¿en qué sentido? Como una herramienta muy útil para lograr hablar de los derechos humanos de las mujeres en el contexto del conflicto armado. Pero entonces mi pregunta era, ¿qué feminismos? Porque digamos también pasa por el reconocimiento de que hay diversas formas de entender tanto cómo llevar a cabo ese proyecto emancipatorio que es el feminismo, cómo llegar a ese punto final, que es acabar con la discriminación y violencia en contra de las mujeres y la violencia basada en género, ¿cierto? Y además cómo entendían el tema de la discriminación y violencia de las mujeres en el contexto del conflicto armado. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que la explicación de los orígenes de la violencia y la discriminación en el conflicto armado era muy importante, porque eso iba a determinar las soluciones. Si yo explico un problema de determinada manera, yo digo, el origen de este problema está acá, me va a determinar cómo lo voy a arreglar, ¿sí? O cuáles son los pasos que tengo que hacer. En esa manera, pues el derecho internacional estaba muy influenciado, y sigue estándolo, cada vez, digamos, va adquiriendo más matices, muy influenciado por el feminismo radical, desde una historia de los 90 de los tribunales internacionales ad hoc para Ruanda y Yugoslavia y ex Yugoslavia, ¿cierto? Y hay digamos, una apropiación en el derecho internacional de ese feminismo radical, que aquí en Colombia empieza también a tener una presencia, ¿cierto? Y que se consolida mucho más en el contexto de la justicia transicional a partir del 2005, cuando empezamos nosotros a implementar y pues también a modificar, digamos, estas implementaciones no son como que trajimos un modelo y lo pegamos acá, sino también hay una apropiación colombiana, ¿cierto? Entonces, básicamente, en ese punto, a mí me empieza a interesar por qué hay una centralidad en esos primeros años de la violencia sexual en la lectura del conflicto armado colombiano, ¿cierto? ¿Cómo saltamos de esa lectura que era netamente de asistencia humanitaria en los primeros años, digamos los primeros años del 2000, finales del 90, y empezamos a andar una senda en que empieza a tener también el litigio un lugar muy privilegiado, ¿cierto? Y eso son fuerzas distintas, son por un lado el movimiento de mujeres, pero también por el otro lado es el Estado metiéndose en el discurso de la justicia transicional, que tiene una dimensión muy grande en la investigación y en la sanción judicial penal de estas conductas. Ahora, eso pasa en los primeros años. Yo también me he dado cuenta que esto, pues,
se matiza muchísimo a lo largo del tiempo y yo creo que uno de los matices más importantes que yo empiezo a ver en esa centralidad que yo veo los primeros años, 2005, 2006, se empieza a matizar apenas vamos haciendo, llegando, digamos, trasegando ese camino para llegar al proceso de paz. Y yo creo que ese feminismo que surge del proceso de paz es un feminismo mucho más matizado hoy en día, que tiene diversas aristas, no solo es centrado únicamente en la violencia sexual, sino tenemos unas aristas, unas dimensiones socioeconómicas que también se relacionan con las críticas que le hicieron en el primer momento, digamos en el primer estadio de la justicia transicional en el tema de mujeres. La agenda de paz, la agenda de mujer, paz y seguridad ha sido digamos, criticada por digamos, por subrayar solo como crimen paradigmático la violencia sexual, pero eso también en el mismo estudio, en la misma implementación de la justicia transicional ha venido siendo matizada. Entonces, hoy en día yo lo que puedo decir es que tenemos un feminismo mucho más rico y que yo además diría que con la entrada, claro, vamos a ver qué pasa, con la entrada de las feministas, el feminismo insurgente de las FARC, ha enriquecido mucho más las discusiones y la pandemia sí que nos puso en otra frecuencia. Entonces, ahora, esto no quiere decir que hay que restarle importancia a esta conversación de violencia sexual. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un país en transición, seguimos siendo un país que tiene una jurisdicción especial para la paz y tenemos la gran pregunta de cómo va a ser o cómo se va a tratar el tema de violencia sexual o cómo será tratado y seguirá siendo tratado o está siendo tratado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias, Lina. Y de nuevo, creo que este tipo de intervenciones nos generan más preguntas y más retos, y quiero que pensemos un poco en lo que hablas es en este feminismo más matizado a partir del proceso de paz, y eso qué significaría, digamos, en entender la violencia sexual versus otras violencias socioeconómicas, etcétera. Creo que es un punto muy importante que nos pones, y cuando nombras también el feminismo insurgente de las FARC, que creo que también son otros retos que quiero que también en las próximas sesiones que podamos seguir profundizando sobre esos temas. Ahora entonces, muchas gracias, Lina, y desafortunadamente por el tiempo, pero tengo que empezar ahora con María Luisa, y es María Luisa. Y ahora un poco, gracias a Lina que nos ha planteado un poco los retos, y los retos es, hay preguntas desde varias visiones feministas, liberales, radicales, de la cultura, etcétera, que ya nos permiten hacer unas preguntas más difíciles y profundas, y es cómo solucionamos la violencia sexual en conceptos de transición. Y me preguntaba María Luisa, y de nuevo agradecer por tu participación en este evento, es tú que has sido líder en diferentes campañas dentro de la Universidad Nacional para sancionar la violencia de género, ¿por qué creerías tú que la violencia de género, y por supuesto también incluyendo cuando uno la piensa en contextos de conflicto armado como el que hemos vivido, ¿por qué crees tú que esta violencia genera tantos disentimientos en torno a los caminos para denunciar? Tienes la palabra. Buenos días, Marcela, gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por esta invitación a Marcela, a Isabel, Lina, por estar en este panel que me parece fantástico. Por una principal razón, y es que uno de los problemas que tenemos en la academia colombiana es que hablamos solas, que generalmente no tenemos una posibilidad de conversar sobre lo que producimos o sobre las mismas experiencias que tenemos, sino que parecemos diálogos, más que diálogos, una mera conversación personal, un discurso unidireccional que no logra ser o recibido, percibido, o por lo menos contrastado desde la misma academia o desde otros sectores. Entonces, pues, qué bueno tener espacios donde podamos interpelarnos entre nosotras. Lo primero que quisiera decir es, en mi caso particularmente, yo no llegué al tema de la violencia sexual por una razón meramente académica. No llegué porque fuera un objeto de estudio, no llegué porque fuera una posibilidad de análisis o una discusión epistemológica. Yo llegué por una realidad, un contexto que ya estaba planteado
y que realmente no había, digamos, que estaba invisibilizado y que no había sido por lo menos puesto en escena de la manera como luego pasaría. Y lo interesante aquí es que hablando meramente de feminismos y nuevas masculinidades es que surgen las denuncias de las estudiantes en los temas de violencia sexual. Digamos que en el contexto de la universidad y en el que he venido analizando y que luego podemos ver en otros ámbitos, que son contextos jerarquizados, fuertemente competitivos, supremamente individualistas. Los temas de la violencia sexual eran temas pues, que estaban allí porque las estudiantes hacían scratches constantemente y ponían de presente que esto sucedía, estaban marginalizados porque no se les prestaba la suficiente atención. Era como un tema de, está allí, pero no sabemos su magnitud, no sabemos qué tan relevante es, y en todo caso la defensa institucional siempre fue, y de los profesores particularmente fue, esto es un mero chisme porque nunca llegan a instancias judiciales. Cuando yo empiezo a conocer directamente los casos, porque las estudiantes me los comentan, la gran sorpresa institucional, digamos, para mí fue darme cuenta que la universidad en serio no tomaba de ninguna manera con altura lo que significaba el desafío de atender las violencias basadas en género. Y no lo hacía con altura por una sencilla razón, porque teníamos como dos caminos. Por un lado, el camino de las estudiantes, que además podríamos verlos en temas de dilema. Por un lado, las estudiantes desconfiando de un sistema de justicia precario, prácticamente inexistente, que las revictimizaba. La salida natural era decir, bueno, no vamos a acudir a él, renunciamos a ese sistema de justicia que realmente no funciona, y lo que vamos a hacer antes de agotarlo, ¿no? Pues esto ya era una presunción que además es cierta, pero no vamos a agotarlo porque no vale la pena, desechémoslo, y lo que vamos a hacer es hacer justicia, o por lo menos denunciar mediante unos mecanismos que nos sean mucho más garantistas, como es el scratch, mediante múltiples formas de denuncia, que van desde pintadas, grafites, plantones, el uso de las redes, pero con una gran creatividad, con una gran capacidad de invención, pero que luego sucedía como un espectáculo de luces que duraba un poco tiempo, pero luego no tenía mayores repercusiones, o genera un ambiente de algo está pasando, con una cierta conciencia, pero no del todo eficaz para la institucionalidad que simplemente la observa. La defensa inmediata de los profesores era, ¿y por qué no van a las vías judiciales si fuese real? Mi respuesta fue, bueno, las vías judiciales debemos agotarlas. Vayamos a las vías judiciales porque tenemos que probar si funcionan o no funcionan realmente. Y cuando vamos a las vías judiciales, que es el otro gran dilema, la respuesta es, por un sector de la sociedad, pero también de algunos mismos profesores, es, ¿qué tontería eran las vías judiciales? Evidentemente las vías judiciales lo que va a hacer es revictimizarlas nuevamente. Entonces, digamos, cualquiera que fueran las opciones, cuando ya entramos a la vía judicial en serio, nos encontramos que es real, que no funciona, que es real, que la universidad tiene no solo un caos normativo, sino que ni siquiera los funcionarios saben lo que tienen que hacer, que hay una falta de información de ellos mismos, de lo que les corresponde en sus competencias y sus facultades. Entonces, digamos que las dos posturas están planteadas. Si buscamos la vía del scratch y la vía de la acción directa, que por lo menos pone la denuncia de presente, es una vía que va a tener críticas y va a ser fuertemente sancionada socialmente por algunos sectores que consideran que vulnera derechos, sobre todo el derecho al buen nombre de los agresores, pero por el otro lado, si acudimos a la justicia, tampoco es bien recibido porque el sistema de justicia no funciona correctamente. Y podría, digamos, dejarlo y que cualquiera de las alternativas que tomemos son dos alternativas que son revictimizantes, que generan backlash, pero por alguna de ellas tenemos que dirigirnos porque lo que no podemos hacer es quedarnos calladas y silenciar a las víctimas diciendo ningún sistema funciona, sino que tenemos que articularlos correctamente. María Luisa, muchísimas gracias por tu respuesta y yo sé que en tan corto tiempo has dicho unas cosas muy interesantes, así que también voy a, así como lo hice con Lina, una nueva ronda a partir de todas estas posiciones que tú lo has dicho. Y es un poco, la pregunta grande es la judicialización de la violencia contra las mujeres en general, ¿no? Y claro, uno ya puede hacer unos matices sobre la violencia sexual en el conflicto armado, el acoso sexual y demás. Pero un poco tu importante respuesta es, muy bien, hay unos caminos de judicialización formal,
pero también se están abriendo campo unos mecanismos de control social informal, que lo que los criminólogos de los 60 llamarían el control social informal, ¿no? Como todas estas vías que uno no puede pretender solucionar por las vías formales de los jueces, por las dificultades de la prueba, etcétera, pero digamos se ha abierto todo un camino de un control social informal, como lo entendía la criminología crítica de los 70, y ahí ataría yo un poco, y es y si muy bien lo entiendo, es el derecho o los mecanismos de control formal que tiene la judicialización formal, tanto ante los jueces como ante los procedimientos a la universidad, permiten abrir unas vías diferentes de control social informal a partir del scratching. Entonces mi pregunta sería, esa sería, y de qué manera una reivindicación a los derechos de nosotras mujeres, entendiendo, digamos, todas estas dificultades de los controles sociales formales. Adelante. Yo diría que generalmente se nos ha expuesto, y yo diría que a las mujeres en general se nos ha expuesto en dilemas profundos, ¿no? De absolutos. O haces un gran scratch y te expones a toda la violencia que esto después genera, y de alguna manera es no te quedes callada, hazlo, y hay todo, digamos, hay un estímulo social fuerte a que la víctima no debe quedarse callada, porque además lo que también es cierto es que cuando la víctima busca encontrar una salida personal, individual y no colectiva a esta violencia, generalmente, digamos, la pasa bastante mal. Cuando las chicas se organizan, hacen una reacción colectiva y se movilizan socialmente, reciben muchas más recompensas a la hora de actuar en esa misma forma de denuncia. Es decir, no solamente es el hecho de no quedarse callada, sino el de actuar para que esto no siga sucediendo, es mandar un mensaje a la sociedad de que esto está mal. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué esperamos de la justicia entonces? El gran problema de la justicia es que si renunciamos a ella, y este es el punto complicado, si alguien nos dice, no, es que como es tan revictimizante, abandónenla, que de hecho, pues Rita Laura Segato tuvo un tiempo ese discurso de no vale la pena irte a la justicia, no te revictimices, además es tu culpa revictimizarte. Yo considero que ese camino es el que nos ha llevado a que, por ejemplo, tengamos procesos disciplinarios absolutamente obsoletos. Procesos disciplinarios que ni siquiera las víctimas sabíamos que estaban tan en mal estado, que ni siquiera en el derecho disciplinario, por ejemplo, hayan debates sobre ese tema. Yo diría que el derecho disciplinario es una vergüenza nacional en la cual hay que actuar, denunciar directamente, pero si no usamos estas vías, difícilmente podemos saber que esto está pasando. Digamos, ahora, a ninguna víctima se le puede imponer escoger un camino o el otro. Si una víctima decide callarlo y vivirlo a solas, pues es una decisión personal, que lamentablemente creo que es bastante dura digamos, de vivir, porque también lo he observado, he tenido personas cercanas que han escogido ese camino. No es un camino nada fácil. Generalmente las chicas que se asocian, se juntan y acuden a las dos vías, por un lado al scratch y a la acción directa, como una forma de poner el foco y mire, este es un problema real. Por el otro lado, tenemos la vía de acudir a la justicia y mostrar, evidenciar que allí también es un terreno oscuro en el que no existen las garantías que ya jurídicamente están establecidas, porque no estamos inventando nada nuevo, el derecho ya lo ha dicho. El caso de la violencia de género es una cosa tremendamente patética, porque los jueces lo único que tienen que hacer es aplicar el derecho vigente. Ni siquiera tienen que inventar nada nuevo, es aplicarlo estrictamente ya existente. Y nos cuesta tanto siquiera lograr eso. Pero si no acudimos a la justicia, si renunciamos a ella, si dejamos que la justicia no tenga el debate interno de lo que debe o no hacer respecto a los casos que le llegan, los casos que no le llegan, pues sencillamente podemos perpetuar la misma situación de abandono a las víctimas. Creo que el desafío es grande, que no es una situación fácil, que evidentemente las víctimas lamentablemente tienen que vivir distintas facetas, pero creo que también cuando colectivamente se organizan, la viven mejor. Por lo menos no lo viven de la misma manera. O sea, eso demanda, obviamente, que exista no solamente un aparato interno que, digamos, promueva un sistema de justicia cada vez mejor, por lo menos que las mujeres, las activistas, pero también hombres activistas, porque en la universidad también el proceso que se ha dado es que no hemos estado solas, o sea, también muchos hombres se han vinculado a la causa y también han sido nuestros cómplices para que esto también vaya cambiando, porque la percepción de injusticia está allí. Yo lo que creo que hemos cambiado en estos 5 años que llevamos
con una postura mucho más fuerte de exigirle a la justicia, pero también exigir socialmente que la cultura cambie y perciba esto como un problema real y no como un asunto menor, o un asunto privado, o un asunto que olvide lo rápido, por favor, que no fue nada, pero pues que sigue preocupando, generando impactos en la comunidad académica, digamos, no lo puede resolver tan fácilmente. Entonces, digamos, lo que sí hemos logrado, considero que culturalmente, es que esto se ha visto como, o percibido como un problema mucho más serio de lo que hasta el momento se había, en efecto, trabajado. No sé si me quedan minutos o no. No. Ya los pasé. No, está perfecto. María Luisa, muchísimas gracias. Yo dijiste algo muy importante y por eso, y sería, y quiero es con lo que Isabel Cristina, quiero que comencemos y es, María Luisa dice, tenemos que aplicar el derecho vigente, ¿no? Y tenemos que aplicar el derecho vigente para judicializar. Y yo creo que ahí, digamos que con esa afirmación es tener que aplicar el derecho vigente, detrás se esconden un montón de preguntas y si es ese derecho vigente es suficientemente lo que necesitamos para las reivindicaciones estructurales de judicialización o no judicialización. Y entonces, a partir de esa premisa muy importante que María Luisa nos ha dicho, aplicar el derecho vigente, quiero entrar y un poco de manera más provocativa, Isabel Cristina, hacer la pregunta que un poco hemos pensado. Para ti, esto es un poco, y ya vamos viendo, digamos, a partir de tanto lo que ha hecho Lina como María Luisa, y es como que hay una esquizofrenia, ¿no? Entre utilizar el control formal, la judicialización, el derecho, o quizás nosotras como mujeres feministas deberíamos, digamos, salirnos, digamos, de esos esquemas. Isabel, entonces, por tu parte, bien sabido por todos tus escritos y toda tu producción académica, es que has hecho críticas importantes a la estrategia de la judicialización que combina este impulso liberal por el castigo con el impulso radical por ver la violencia sexual como central a la definición de la opresión. Y aquí, digamos, ya vamos viendo un poco, y Lina nos ayudó a entender un poco las visiones del feminismo liberal versus el feminismo radical, y es si podríamos explicarnos en qué consiste esta crítica. Esta crítica es la crítica tuya de la judicialización que combina, por un lado, el impulso liberal por el castigo versus el impulso radical por ver la violencia sexual como central a la definición de la opresión. Y hay unas preguntas fundamentales que creo que son importantes para todas estas reflexiones que nos tienen aquí sentadas. Entonces, Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias, Marcela, y de nuevo, gracias a todas por estar aquí. Espero que estén siendo interesante y útil esta conversación. A mí la verdad me apasiona y me encanta. Lina y María Luisa, que son como colegas que admiro tanto, me parece que traen una cantidad de elementos a la conversación que son importantes. Yo quiero simplemente, lo que yo tal vez he tratado de decir en algunos de mis trabajos, he tratado de mostrar por qué cierta manera de judicializar la violencia sexual puede tener, digamos, unos costos que por lo menos tenemos que tener en cuenta en el cálculo cuando pensamos en hacia dónde vamos a desplegar la energía y los recursos que son escasos. Hay varias formas de judicialización. Yo diría que uno puede judicializar como, digamos, como dice María Luisa, pues nadie les puede decir a las víctimas que guarden silencio o que no escojan esta vía o escojan otra. Yo creo que digamos, hay un impulso individual por judicializar. Esa es una forma. Hay otros impulsos colectivos guiados por distintas lógicas. Y yo quisiera decir es que hay una lógica estratégica de judicialización que combina dos intuiciones que en principio son contradictorias, pero que se logran, digamos, combinar, compaginar, y que creo yo que es la alternativa de judicialización que puede resultar más costosa. Y es esta. En la lógica radical, como bien lo decía Lina, la violencia sexual
es la definición de la opresión de las mujeres. Pero es más, no solo es la definición de la opresión, es que toda la opresión se puede explicar como violencia sexual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, McKinnon famosamente ha dicho, mire, cuando a una enfermera le pagan menos que a un médico, la razón de eso es que los hombres quieren poder seguir teniendo mujeres con las que quieren tener sexo. Porque si las mujeres ganan lo mismo que ellos, entonces no van a tener una erección. Así de cruda, digamos, es McKinnon. McKinnon cree que lo único que le da placer sexual a los hombres y a los seres masculinizados es el poder. Y el poder se logra en todas las esferas y ese poder para McKinnon es para obtener placer sexual. Entonces, todo el patriarcado de hecho, todo el género es el resultado de esa erotización de la dominación. Si eso es así, no hay juez que lo entienda, ¿cierto? Porque el punto de vista con el que todos construimos la realidad es el punto de vista masculino. Y el punto de vista masculino es el punto de vista que quiere, justifica y racionaliza la dominación, porque solo desde la dominación obtiene placer sexual. Las radicales, a las que McKinnon como pensadora, digamos, dentro del derecho les está dando voz, por eso no iban a los jueces. Las radicales pensaban en estrategias como las protestas en el reinado de Miss America, ¿no? Mostrar a ovejas desfilando y decir que eso era lo mismo que hacían en los reinados de belleza, quemar brasieres, toda una serie de eventos, digamos, muy simbólicos. McKinnon misma va a decir, eso no puede ser suficiente. Digamos, hay un momento en el que el punto de vista de las mujeres tiene que traducirse en otras cosas y tiene que lograr más. La apuesta de ella por muchos años fue la industria de la pornografía, pero la apuesta de ella no era crear el delito de producir material pornográfico, la apuesta de ella era que las mujeres obtuvieran dinero, o sea, que se compensaran los daños que el sistema les generaba a las mujeres. Era una apuesta interesante de redefinir todo lo que nos pasaba socialmente a través del sexo y obtener una redistribución de recursos a través de esa vía. Como decía Lina, en ese contexto hablar de consentimiento no tiene sentido. Todo lo que les pasa a las mujeres es el resultado de un contexto de violencia. Punto. Ahora, si uno une eso con la estrategia liberal del daño individual, del daño individualizado, y se va donde los jueces a decirle todo lo que les pasa a las mujeres es violencia, sancione a todos los hombres, ¿cierto? Terminamos en una hipérbole de la violencia y una hipérbole del uso, digamos, del castigo. Esa hipérbole yo creo que tiene costos en términos de a quienes terminamos poniendo en la cárcel. Porque con esas estrategias tan duras terminamos poniendo en la cárcel a los más débiles, porque el sistema todavía no ha cambiado. Puedo decir más sobre eso, pero el sistema todavía no ha cambiado, entonces esto realmente no está sirviendo para la redistribución. Esto sirve para dejar peor a los que están peor. Pero más allá de eso, yo creo que tiene un costo sobre la conciencia de las mujeres y cómo entendemos, digamos, el Estado y cómo entendemos la movilización. Ahora, yo no creo que esa sea la única o la principal estrategia que ha habido en Colombia y digamos, no diría, esta es la forma en la que María Luisa ha dado sus batallas. Pero creo que esta es una forma en la que uno puede llegar a percibir de qué se trata el proceso de judicialización y si lo hace así, yo creo que debemos tener presentes los riesgos, como alguna de mis profesoras decía, porque hay que ver cuál es la sangre que vamos a tener en las manos, ¿no? O sea, ¿dónde va a ser el costo que vamos a crear? Pero también, pues eso no quiere decir que nosotras somos las que tenemos que aguantar el costo. Digamos, quiero aclararlo y espero poder tener unos minutos más para hablar de eso. No creo que nosotras seamos las que tengamos que tener el costo. Lo que pasa es que tenemos que saber cuál es el costo que estamos asumiendo al asumir unas formas estratégicas por oposición a otras. Y de nuevo, Isabel, muchísimas gracias. Y por eso te voy a dar otros 5 minutos adicionales y es... porque entramos en el proceso y en esta gran difícil pregunta, en la necesidad de procesos de judicialización, en esta idea que tenemos nosotros de justicia,
pero por otro lado digamos, nos presenta de manera muy clara, digamos, estas disyuntivas entre cuál es la sangre o el costo que tenemos que asumir, digamos, de este proceso de entrar a estos procesos de judicialización. Y entonces, Isabel, 5 minutos, si quieres, adicionales, y es, ¿qué piensas tú? Porque una cosa, y ya un poco quisiera, digamos, forzarlas un poco, y es a los procesos de judicialización, pero ¿qué pasa con los procesos de judicialización en términos de derecho penal y de castigo, y más en procesos donde tenemos que castigar la violencia sexual en contextos de conflicto armado? Y mi pregunta, Isabel, en lo que has dicho es, estos procesos de judicialización necesarios, digamos, ¿no? Digamos, esta necesidad de entender lo que pasa con la violencia sexual y demás, y es, ¿cómo lo entenderías tú un poco si uno pudiera, en términos de la visión del poder sancionador, incluso en jurisdicciones como la Justicia Especial para la Paz, que tiene una visión retributiva, no retributiva, pero sí de todas maneras una idea del castigo, y mi pregunta es si estos procesos de judicialización necesariamente conllevan procesos de castigo en órbita del ámbito de la decisión de lo penal y lo punitivo. Y un poco, digamos, un poco mi pregunta es, a veces creo que tenemos que la idea de que los procesos de judicialización pueden ser un poco, y como lo has dicho tú, Isabel, la idea, digamos, y Lina también, digamos, puede haber consecuencias civiles del daño, pero ¿en qué momento los procesos de judicialización se equiparan con los procesos del castigo, cárcel y sanción penal? No sé si soy clara, pero igual Sí. tiene la palabra. Yo creo que aquí hay una cosa importante en juego, y es que en el derecho penal como sociedad hemos centrado el poder simbólico del derecho. O sea, por alguna razón, o no por alguna razón, tal vez ya puedo pasar a algunos elementos sobre eso, pero hemos decidido que lo que se califica como una ofensa penal es lo único que importa, o es el único daño que como sociedad estamos dispuestos a reconocer. Yo creo que eso, bueno, en el mundo hay varias explicaciones, y entonces tiene que ver con el neoliberalismo y con el ascenso del neoliberalismo y la forma en la que el neoliberalismo, digamos, quiere presentar el daño y las soluciones a los daños en la sociedad. Es una forma de inmunizar a los capitalistas, digamos, de la discusión sobre el daño. Porque ver estos asuntos como asuntos de responsabilidad civil lo que nos permite es pensar más en la redistribución de recursos en la sociedad. En sociedades como la nuestra, como la colombiana, ahí sí que nos falta trabajo, porque lo que pasa en responsabilidad civil es una delegación casi absoluta del debate a los de los seguros, y en los seguros, digamos, a una reproducción de un sistema de desigualdad que ya existe en la sociedad. Entonces, esa discusión de la responsabilidad civil sí que la tenemos aplazada, y que tiene mucho que ver con la desigualdad que existe en la sociedad y un cierto anquilosamiento del pensamiento civil en relación con el pensamiento penal. Entonces, es comprensible, porque es donde el sistema nos está dando las señales, que las feministas se vayan estratégicamente primero al sistema penal, porque toda la señal que está recibiendo es, si algo es importante, tiene que pasar por el sistema penal. Esa, sin embargo, diría yo, es una perspectiva, eso es un poco estar dentro del juego del sistema, pero pues ese también es lo que tenemos que hacer las feministas. Como decía María Luisa, digamos, esto de estar aplazando, yéndonos al lugar más difícil, exigiéndoles a las feministas que hagan lo que nadie más puede hacer, también es muy difícil, ¿cierto? O sea, pues también es injusto, no digamos difícil. Es injusto que las feministas tengan que hacer lo que nadie más ha podido hacer, porque pues precisamente nadie lo ha podido hacer porque es muy difícil, pongámoslo así. Entonces, discutir estos temas en el campo de la responsabilidad civil en procesos ordinarios de muchísimos años tiene una complejidad que es injusto, digamos, planteárselas a las víctimas como horizonte de posibilidad.
Sin embargo, yo creo que tiene una promesa enorme trabajar en ese campo. La misma Lina que trabajaba en responsabilidad civil en un tiempo podría decir algo más sobre esto. Y me imagino que por eso también está dedicada al tema tributario últimamente, que es en lo que la leemos. Lina ha trabajado tema civil y tema tributario, no en el tema penal. Entonces, el tema penal está cargado de significados para la sociedad, pero al mismo tiempo de trampas. Lo vemos en otros ámbitos en los que se trata de replicar la lógica penal, por ejemplo, el ámbito civil, perdón, el ámbito disciplinario, donde está María Luisa. Yo, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, en los comités disciplinarios que participo, empujo por decirles, no pensemos en la lógica penal, pensemos en la lógica civil. Pensemos que aquí estamos en una comunidad en la que lo que tenemos que preservar es nuestro sentido de comunidad. Y entonces la lógica civil puede ser más importante que la lógica penal, porque la lógica penal está llena de trampas. Y todo lo que ha sido el proyecto progresista dentro del derecho penal, defender la presunción de inocencia, defender el debido proceso, etcétera, se vuelve la forma en la que se justifica el punto de vista masculino sobre la violencia sexual. Entonces, al mismo tiempo que es la promesa, si tenemos el reconocimiento de nuestro daño, ahí vamos a poder transformar la sociedad, porque el derecho penal da el signo más fuerte de lo que es importante para la sociedad. Entonces, los penalistas llaman a eso la función de prevención general, ¿cierto? De la pena. Y es que el derecho penal es el que más claramente manda el mensaje, esto está mal. Entonces hay una promesa. Si logramos que el sistema penal haga eso, entonces definitivamente ahí sí ya todo el mundo va a aprender algo sobre la violencia sexual. Y sin embargo, ahí está también la trampa, porque el derecho penal no es solo esa promesa, el derecho penal también es la herramienta más fuerte de los poderosos contra los más débiles, contra los hombres racializados, contra los hombres pobres, contra los hombres jóvenes. Y dado que el derecho penal es también esa herramienta brutal, la postura progresista ha sido la defensa de la presunción de inocencia y el debido proceso a ultranza. De nuevo, las mujeres, el proyecto de las mujeres no es un proyecto para acabar con la presunción de inocencia ni para acabar con el debido proceso. Pero resignificar el debido proceso y la presunción de inocencia para que tenga lugar la voz de las mujeres es un proceso más difícil, más agónico del que se podía anticipar. Yo creo que en Colombia las feministas han sido las organizaciones feministas que han hecho este tipo de litigios han logrado aprender una cantidad sobre el sistema y cada vez logran intervenir en ese sistema de una mejor manera para dar un mensaje más claro sobre qué es lo que está mal y por qué está mal en ese sentido. Entonces también tengo mucha admiración por lo que han hecho en materia de judicialización las feministas en Colombia y digamos ahí he tratado de recoger lo que eso es y de seguir aprendiendo yo misma como académica de cómo se están dando estas peleas en la práctica. Creo, por ejemplo, parte del trabajo de María Luisa, el trabajo de algunas de las organizaciones de 5 claves, etcétera, es un trabajo muy iluminador sobre cómo se puede pensar la violencia, la judicialización de la violencia sexual. Dejo ahí porque ya se me acabó el tiempo hace rato. Gracias, Isabel. Y yo creo que, Isabel, pones un punto, digamos, como importante, y yo que, digamos, estoy hablando más desde la criminología, ¿no? Porque soy criminóloga y criminóloga crítica, y es por qué y de qué manera, en qué momento estas ideas sobre la percepción de la violencia sexual entran en estas disyuntivas entre justicia formal, ¿no? Y esta aplicación o no, digamos, de la justicia formal. Entonces, y un poco, Isabel Cristina, un poco entrando y un poco cuando te escucho creo que nosotras como feministas, ¿no? Yo creo que caemos en la trampa de lo punitivo, ¿no? Y entonces, creo que nosotras mismas nos dejamos caer en la trampa de la necesidad entre violencia versus castigo.
Y cuando pensamos en el castigo, entonces caemos en la trampa de castigo, derecho penal o no derecho penal, ¿no? Y las denuncias y la denuncia formal. Y creo que, digamos, un poco, digamos, la invitación es no dejarnos caer en esa trampa entre el derecho penal y creo que el derecho digamos, en las críticas que uno pudiese darle a la construcción del derecho, en todo caso, uno le permiten entender que pueden haber soluciones y pensar los problemas de la dominación, de la discriminación por fuera del derecho penal, ¿no? Y un poco como lo ha dicho María Luisa, incluso desde el derecho disciplinario al que uno también tendría que deconstruir, ¿no? Y no entender que el derecho disciplinario es el hermano menor del derecho penal, pero uno pudiese entender que estas preguntas por el feminismo pudiesen salir hacia el otro lado en ese sentido. Y entonces, de nuevo, es como la criminología también le permite a uno entender que esta pregunta entre judicialización, castigo y violencias, y pudiera uno entender que como todos podemos entender y caer en la trampa en que todo acto de violencia sexual y acoso sexual cae dentro de la órbita del castigo, de la pena, prisión, y uno pudiese tratar de entender que estos temas uno los puede pensar y entender incluso desde la órbita de la construcción teórica del derecho civil y demás. Y entonces, aquí mi siguiente pregunta sería una pregunta para María Luisa, y es, María Luisa, un poco devolviéndonos como estas disyuntivas, ¿no? Entre la justicia formal, informal, el derecho penal, la justicia, y es la justicia como mecanismos propios del derecho, y es, ¿tú crees, María Luisa, que la justicia formal puede transformar la realidad en torno a la percepción sobre las violencias basadas en género? ¿Tú crees que ante las fallas en la aplicación del debido proceso con enfoque de género por el aparato de justicia, deben las víctimas huir de la violencia institucional, renunciando a la obtención de una decisión justa, ¿no? Y de nuevo hoy es, o apelamos a lo que ya formalmente está institucionalizado, renunciamos y nos reinventamos, o en todo caso seguimos luchando por esta vía de lo, entre comillas, formal. Gracias, Marcela. Y quisiera juntar mi respuesta con lo que estaba diciendo Isa, que me parece muy interesante sobre el análisis costo-beneficio, que me parece que de hecho, aunque ha sido bastante rechazado el análisis costo-beneficio en el derecho, por lo menos hay voces muy disidentes por el enfoque utilitarista que tiene y tan liberal, a mí me parece supremamente interesante aplicarlo, sobre todo, no solamente para entender o para poder visualizar qué va a enfrentar una víctima si decide o no acudir a la justicia, como le está proponiendo Isabel, que me parece supremamente prudente, interesante, un análisis muy racional sobre, bueno, qué tanto está dispuesta a poner en juego para obtener esa decisión tan difícil y tan lejana, vista individualmente, pero también vista colectivamente, porque finalmente el litigio estratégico lo mira más colectivamente y no solo uno a uno, sino realmente todas que logramos al final de todo. Y por el otro lado, digamos, pero por el otro lado me parece muy interesante, no solamente por la víctima, sino digamos, sino también para el agresor. Algo supremamente interesante que ha pasado en la Universidad Nacional, estoy segura que ha venido pasando en todo el país, es que los agresores antes no recibían ningún desincentivo para seguir practicando lo que hacían. Estaba tan absolutamente tolerado, tan absolutamente aceptado, que estaban además convencidos que merecían privilegios por ello. Lo digo porque es algo interesante en el discurso de McKinnon, es que la violencia sexual no solamente se realiza contra la mujer, sino como una forma de obtener ventajas frente a los hombres, es decir, una forma de adquirir un estatus dentro de sus pares. Entonces, digamos, esta práctica estaba tan aceptada que sencillamente no solamente recibían beneficios de sus pares, sino beneficios sociales y hasta académicos, sino que además estaba completamente invisibilizada, por lo tanto no tenía ningún coste para ellos. Había más incentivos que costos. ¿Qué hemos hecho, digamos, o qué hacen las estudiantes con el Scratch en todas sus formas y con la judicialización? Incrementar los costos de la práctica.
Hay profesores, aquí voy a usar como una metáfora de Posner, que no es un autor que me guste mucho del análisis económico del derecho, sobre la discriminación. Hay personas que gustan discriminar, les encanta, y lo van a seguir haciendo, pero cada vez le va a costar más. Y esa es una labor que tiene, digamos, socialmente en la lucha contra la discriminación y jurídicamente para evitar que esto suceda, no solo para evitar castigar. Yo no lo veo como un asunto de penalización como tal, lo veo como un incremento de los costos para esa práctica que en efecto tiene unas consecuencias en la vida de las mujeres. Porque el otro lado de la moneda es, bueno, podríamos decir que esto es grave o no es grave, pero finalmente es grave. ¿Es grave en qué? En que cuando esto sucede reincidentemente en un colectivo, en un segmento específico, tiene consecuencias en, por ejemplo, la presencia de las mujeres en un área específica. Y lo mío es muy contundente. La Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, Derecho y Ciencias Políticas, tiene el 80%, antes era el 90%, vamos al 85% de solo hombres. ¿Y de dónde viene ello? Pues viene de un contexto donde la mujer cada vez que intentaba, las chicas, cada vez que intentaban incluirse en un grupo de investigación, pues se encontraban con esta práctica que alguien podría decir individualmente no fue tan grave, simplemente el profesor la invitó a salir y le dijo que si no salía con él, pues no iba a poder seguir en el grupo. Ay, ¿qué tan grave es eso? Pues a la práctica a largo plazo es que ninguna mujer pervivía en ese grupo y los únicos que puedan ascender luego en la carrera docente eran los chicos que estaban en ese grupo. O sea, tiene consecuencias en la vida de las mujeres. Pero lo que trato de decir es que yo no tengo una lógica de penalización, criminalización ni nada por el estilo, porque de hecho, pues no soy penalista, ni siquiera he puesto una primera denuncia penal al respecto, ni las he motivado. Lo que sí pienso es que hay que incrementar los costos y ellos pueden ser en múltiples formas. En ocasiones hay profesores, hombres, que lo que más les duele es que su nombre circule en una red. Y eso es lo que realmente les hace pensar que esto nunca debieron haberlo hecho, que de pronto el peor camino fue haberse metido con esta chica. Bueno, justamente de eso se trata. Si los caminos son muchos, múltiples, el judicial es otro camino. Y es un camino que no podemos abandonar. ¿Por qué no lo podemos abandonar? Porque cuando aspiramos a la verdad, a la justicia, pero sobre todo las garantías de no repetición, mientras no haya decisiones judiciales que condenen esto, que en nuestro caso lamentablemente no tenemos, en realidad disciplinariamente no tenemos nada, tenemos apenas un solo caso, el del profesor de física que fue sancionado y porque la chica usó métodos de scratch, primero pasando el video públicamente y luego acudiendo al sistema disciplinario, o sea que casi aquí es como si no hay simbiosis, no funciona, no hay esquizofrenia, sino se necesita la simbiosis para que funcione. Si no es por ese caso, no tenemos ningún caso que ni siquiera enarbolar. O sea, ni siquiera podemos decir, va a llegar a victimizar más a hombres de determinadas características. No, es que no los tenemos primeros. Lleguemos allá al menos, ¿no? Perfecto. Entonces María Luisa pone y es como hay necesidad de control formal, independiente penal, civil y demás, pero un control formal versus a la necesidad de un control informal. Entonces quiero darle la palabra a Lina y que Lina ha levantado la manito y es que hay un montón, digamos, de preguntas y quisiera, Lina, escucharte y ya hay un montón de cosas sobre la mesa en las que quisiera darle, Lina, escucharte. Bueno, muy en la línea de Isabel Cristina, yo creo que a ver, volvamos a lo básico. La violencia sexual es algo que tenemos que analizar y tenemos que mirar el derecho, nosotras como abogadas, cuál es el papel del derecho ahí. Es decir, la utilización de la violencia sexual produce daños. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a reparar esos daños o cómo vamos a analizarlos? Entonces, y ahí Isabel Cristina decía, sí, la responsabilidad civil. En algún momento yo escribí un artículo sobre usar responsabilidad civil para ver cómo hacer los enlaces entre empresas y graves violaciones de derechos humanos, diciendo por qué nos tenemos que ir al derecho penal, es decir, por qué no usar todas las instituciones tan robustas que tenemos de responsabilidad civil. Evidentemente hay un problema que ya habían anotado en el chat y es, tenemos procesos judiciales de 20, 25 años, ¿no? Es decir, es una jurisdicción que está pensada en lo procesal para que no haya alta litigiosidad ni que haya, digamos, violaciones sistemáticas de
de derechos humanos y graves violaciones de derechos humanos. Pero evidentemente yo creo que si uno mira hacia las experiencias internacionales, y yo creo que Estados Unidos es un lugar interesante para mirar cómo se ha hecho uso de la responsabilidad civil, el torts, la responsabilidad civil extracontractual, para lidiar estos casos que no necesariamente tienen que ser tramitados por el derecho penal. Y ahí, digamos, me parece, yo no soy una gran fan de Robin West, pero a mí me parece que cuando Robin West escribe ese paper en el 2008, criticando a McKinnon, me parece que le da en un punto muy importante, y es decir, nosotros no podemos votar el consentimiento a la caneca, ¿cierto? Primero, porque le quita completamente agencia a las mujeres, y esto a pesar de que hay muchas críticas por el concepto de agencia. Sobre el concepto de agencia, por ejemplo, Prabha Kotiswaran, que escribe sobre trabajo sexual y digamos, de tráfico, etcétera, en India, sobre todo, pues dice el concepto de agencia no nos dice nada, más bien miremos, hagamos un análisis distributivo, tal vez Robin West dice, no podemos quitar el consentimiento de acá. Segundo, no podemos darle, lo que dice Isabel Cristina, semejante papel totalmente dominante, totalista y estelar a la violencia sexual en lo que le pasa a las mujeres en el día a día. Y el papel del consentimiento creo yo que tiene una gran utilidad en decir qué va por la jurisdicción penal y qué va por la jurisdicción civil, ¿sí? Es decir, no podemos tampoco aspirar, porque es muy peligroso tener un derecho penal totalista, ¿sí? Es decir, que todo daño entre a la jurisdicción penal, por lo que decía Isabel Cristina. Claro, la función expresiva, estoy con la cámara prendida, la función expresiva, esto de tenerla en la casa, las cosas, lo siento. Entonces, la función expresiva del derecho penal evidentemente es importante, sin embargo, no es la única. ¿Qué ha pasado en Colombia en el tema de conflicto armado? Tenemos como una hipertrofia del derecho público en general, es decir, todos los daños se fueron ya sea por lo penal o por lo que tiene que ver con responsabilidad estatal, ¿cierto? Entonces, la pregunta básicamente es, ¿por qué tenemos tanta dificultad con lo que tiene que ver con tener, digamos, estas vías en el derecho privado? Y ahí quiero resaltar otra cosa que habla Isabel Cristina, y es toda esta hipertrofia del derecho penal que se enlaza con el proyecto neoliberal de adelgazamiento del Estado en la provisión de unos servicios muy importantes para sus ciudadanos, ¿cierto? Es decir, no es totalmente, digamos, sorpresivo, ni está desarticulado el hecho de tenemos un Estado neoliberal que adelgaza esa provisión de servicios, ¿cierto? Y mientras tanto crece el control de los ciudadanos y de la ciudadanía a través del derecho penal, y ahí hay unos problemas muy complicados, Isabel Cristina no ahondó en ello, y es ¿a quién le llega el derecho penal? Es decir, realmente quiénes están a merced del derecho penal. Entonces, eso hay digamos, tenemos que hacer un análisis de, si bien expresivamente, simbólicamente el derecho penal tiene, digamos, una fuerza muy grande, su aplicación puede ser muy selectiva. Y esa aplicación selectiva puede minar las buenas intenciones que tenemos como feministas al respecto. Ahora, también lo que dice Isabel Cristina me parece importante. No podemos pedir que las feministas hagan solas lo que nadie nunca ha hecho, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de aquí, ¿sí? No pidiéndole a las feministas lo imposible. Perfecto. Y es cómo salimos de aquí, ¿no? Y entonces, Lina, y esto que has dicho, se lo voy a trasladar ahora a Isabel Cristina, y un poco lo que has dicho te lo voy a traducir es, Isabel, quisiera escucharte y un poco, Isabel, todo tu trabajo ha sido reconocido, la inteligencia y por supuesto la perseverancia de las organizaciones de mujeres en su interacción con los sistemas de justicia para lograr la transformación. Isabel, un artículo muy importante y personalmente, digamos, me ha gustado mucho es el artículo sobre Me Too en Colombia. Tú, por ejemplo, señalas que la estrategia ha tenido más efectos positivos que los reclamos espontáneos de las mujeres en las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué elementos dentro de este contexto rescatarías
y por qué, ¿no? Y de nuevo, digamos, un poco digamos, un poco en la discusión que hemos tenido un tanto con Lina, Marisabel e Isabel sobre judicialización, emociones, control informal. Entonces, Isabel, adelante. Gracias, Marcela. Yo quiero aquí, pues, como varios temas. Lo primero sobre la pulsión de castigo, como las mujeres y la pulsión de castigo. Yo, digamos, mi experiencia más directa, pero además se lo he escuchado a muchas feministas que han trabajado con víctimas, generalmente las mujeres que llegan con un caso de violencia no quieren castigos. De hecho, esa es una de las primeras dificultades que encuentran cuando se acercan al sistema. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho un caso de una joven en la Universidad de los Andes que se acerca a un decano y le dice, mire lo que me pagó, mire lo que me pasó, usted tiene que hacer algo. Y él le contesta, ¿cómo quiere que castigue? Yo no lo voy a despedir. Y para ella esa es una situación muy difícil, porque ella creía que había que hacer algo, pero no pensaba que era el castigo, ni que lo más importante fuera el castigo. Si eso era parte de lo que el decano tenía que hacer porque era lo que estaba previsto en la ley, pues ella pensaba, eso es lo que el decano tiene que hacer, pero no me diga que lo que yo quiero es que lo castiguen a él, yo lo que quiero es que no haya más violencia. Entonces, esta situación y muchas mujeres, muchas feministas dicen las víctimas lo primero que quieren es auxilio psicológico, auxilio en salud, etcétera. Siempre está postergado el castigo. Sin embargo, y entonces uno se... Perdón, me quedé callada. Que uno... ¿Otra vez? ¿Estoy callada? No, ahora... Bueno, ya te estamos escuchando. Perfecto. Es que me dice el computador que estoy silenciada. Dale. Entonces, y entonces, claro, uno se podría preguntar, ¿y entonces ahora por qué las feministas empiezan a judicializar? Sí, eso no era lo que querían las víctimas. Y yo pienso que ahí hay una pregunta muy interesante. A mí, por ejemplo, en el contexto de la universidad, que también es un contexto en el que me tocó escuchar a víctimas y pensar qué hacemos frente a esta situación. Lo que empecé a darme cuenta era que ante la injusticia del sistema frente al reclamo, es decir, lo único que el sistema le permitía a la víctima era pedir castigo. Y el único castigo que le permitía era el despido. La política de la universidad no tenía ninguna otra forma de escuchar a las víctimas de un caso de violencia sexual. Y entonces la ponía en la posición imposible. O no hacemos nada o lo castigamos. ¿Usted qué quiere? Yo por mucho tiempo, digamos, lo que pensé es, vamos a hacer estos procesos y al mismo tiempo generamos dentro de la universidad un aparato que les diga a las víctimas, estas otras cosas son las cosas que sí podemos hacer y son las cosas que estamos haciendo para transformar la situación. La universidad finalmente, en muchos de sus aspectos, no estaba muy interesada. Y yo creo que pues eso lo único que incentiva es poner a las víctimas en la posición de que hay una solución dentro del sistema. Si hay una sola solución dentro del sistema, me parece que decirles a las víctimas que no acudan a esa solución que tiene el sistema es una injusticia. Y obviamente despierta un énfasis en esa única solución que el sistema promete. ¿Sí? Entonces esa es una primera, yo creo que uno tiene que pensar cuando en un contexto se le cierran a las víctimas todas las opciones y la única que se deja abierta es la judicialización. Entonces, pues, ¿cómo pueden las víctimas utilizar estratégicamente esa única opción que les está abierta? Yo creo que uno de los problemas, esa vía judicial se puede usar de varias maneras, pero necesitamos tener más inteligencia o mucha inteligencia cómo hacerlo. Porque lo que yo decía en ese artículo sobre Me Too es que inclusive en una situación de alta sensibilidad y concientización, que fue la situación propiciada por el Me Too y todo el movimiento global, los casos que llevaron las mujeres, digamos, de manera individual, por importantes que fueran esas mujeres, las modelos, las comentaristas, no sé qué, cuando ellas fueron a la justicia, perdieron los casos. Perdieron los casos de la forma en la que las feministas sabían que iban a perder los casos. Porque fueron como personas individuales y fueron con
los argumentos del sistema, esperando la justicia, digamos, del patriarcado, que pues no existe para los casos de violencia sexual. Entonces, fue un fracaso. Ahora, la otra opción es escoger los casos que ganen siempre. Y como ya sabemos también las feministas, hay unos casos de violencia sexual que siempre ganan ante los jueces. ¿Cuáles son esos casos? Los casos que involucran niñas, los casos que involucran violencia física extrema, los casos que involucran, digamos, otras formas de vulnerabilidad o grandes desde los 50 y 60 cuando se empezó la movilización por la violencia sexual, sabíamos que hay unos casos en los que los jueces condenan siempre. ¿Sí? Los casos de violencia entre extraños, los casos que involucran población vulnerable, las norteamericanas hablaban mucho de cuando en la violación había involucrado a un hombre racializado, ¿no? Un hombre negro en particular, un hombre afro. En esos casos, los jueces condenaban siempre, ¿no? Porque el impulso racista se mezclaba con una cierta protección de la propiedad de los hombres blancos sobre las mujeres blancas. Entonces, o si se representaba muchísima violencia. Entonces, si hay mucha violencia física, el juez siempre está. Entonces, si las feministas estratégicamente nos vamos con los casos que vamos a ganar, es decir, si nos vamos individualmente esperando que el sistema patriarcal nos va a dar respuestas, nos vamos a equivocar, ¿no? Y vamos a reforzar el punto de vista de que el sistema es neutro y las que no sabemos somos las mujeres. Si nos vamos con los casos que siempre vamos a ganar, que son los casos, digamos, de la violencia extrema, etcétera, entonces, pues vamos a ganar los casos, pero yo diría, vamos a perder la lucha, porque en últimas lo que vamos a decir es, esto es algo que les pasa a muy poquitas mujeres, excepcionalmente, obviamente hay mucha violencia física, en fin. Entonces, la cuestión es cómo trabajar estratégicamente para cambiar el derecho penal. Y yo creo que cuando uno está también sentado, digamos, en esta postura es cuál es la visión de justicia más amplia que uno tiene, en la que es capaz de reconocer los daños, digamos, de las mujeres, al mismo tiempo que mantiene como una idea de justicia más amplia para las mujeres y los hombres. Yo creo que es un reto, no sé, no tengo muchas respuestas al respecto, pero quería anotar esto sobre la judicialización tiene una promesa, digamos que es injusto para las víctimas cerrarles todos los caminos que no son. Y una vez se los han cerrado, es injusto cerrarles este también. Y ahí tenemos que pensar cómo cambia el derecho penal para responder a estas víctimas que no tienen ninguna otra alternativa dentro del sistema. Por otro lado, estratégicamente, desde el lado, digamos, de la movilización, es cuáles son los casos que sí vamos a judicializar que logren transformar el sistema. Porque si judicializamos los casos que ya todo el mundo sabe que son los casos del mal extremo, pues no vamos a transformar, digamos, la mirada que se tiene sobre violencia sexual. Muy bien. Y entonces, Isabel, creo que con lo que me acabas de decir, y esta idea es un poco en que la pensemos nosotras, es reacción, actos de violencia sexual y demás, y reacción, y cuál es la reacción penal, civil y demás, en esta idea de acción-reacción. Y quisiera, digamos, preguntarles a Lina, a Isabel y María Luisa, digamos, la pregunta antes de darle, porque tengo un montón de preguntas súper importantes que estoy aquí anotando del público, y es, ¿cómo pueden ustedes creer, Lina, Isabel y María Luisa, esta idea entre acción, violencia y reacción civil y demás? ¿Cómo pudiéramos lidiar con estas diferencias de la teoría? Porque en la teoría hay un daño, ¿no? Digamos, claramente todas podemos estar de acuerdo en que hay un daño estructural, ¿no? Digamos, de violencia sexual. ¿Cómo pudiéramos lidiar en la práctica en contextos de transición en Colombia? Y un poco contextos de transición en contextos específicos de guerra-paz, ¿no? Y digamos, el acuerdo de paz sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, y es cómo podríamos lidiar en estos términos entre lo que ocurrió en términos de violencia sexual, ¿no? Y cuál sería la consecuencia entre
términos de consecuencias de o castigo o reproches. Y aquí, digamos, mi pregunta es, ¿la violencia sexual en contextos de transición necesariamente impone una consecuencia, sea castigo de 15 años o justicia restaurativa, pero es la violencia sexual impone una reacción sobre lo que pasa con la violencia sexual? No sé si soy clara, digamos, y en términos prácticos, ¿qué pasa con la violencia sexual en contextos de transición, en contextos de castigo sobre si uno parte de la idea es que de los feminismos hay que tener una consecuencia, la cárcel para los violadores? Entonces, uno pudiera tener una primera respuesta es, todos los que violan necesariamente tienen que tener una consecuencia en el ámbito punitivo, cárcel y una consecuencia punitiva. O la pregunta sería, y es, en contextos de transición, de violencia sexual, uno pudiera tener respuestas diferentes a la lógica de violación, castigo, cárcel, la lógica penal, uno pudiera abrir, digamos, unas consecuencias o unas ideas de pensarse la violencia sexual en otros ámbitos de discusión, no desde la lógica de lo penal, acción, reacción, castigo, pero otras violencias diferentes en países de transiciones. Entonces, no sé si soy clara en la pregunta, pero Lina, María Luisa e Isabel. 5 minutos. ¿Quién empieza? ¿Yo? Bueno, a ver, yo no soy penalista, pero el asunto aquí es lo siguiente. Si hay violencia sexual, hay un daño y básicamente, no, yo no quiero entrar aquí que si la violencia sexual es sexo o si es poder, etcétera, eso es una discusión inmensa. Yo creo que primero que todo, no hay que perder de vista las gradaciones de violencia sexual. Es decir, yo ahí reivindico en su artículo Janet Halley que dice, no podemos poner en la misma bolsa la violación que tiene, ¿no? Tortura, que tiene, básicamente está la mujer amenazada con un cuchillo o con un arma, que por ejemplo fue violada por varios hombres por varios días, a otros escenarios donde, digamos, lo que pasa es distinto. Por ejemplo, pensemos en Memoria Histórica, ha hecho unos estudios muy interesantes de cómo la presencia de cierto grupo armado en cierta zona podía generar unos ambientes de coacción muy complejos, ¿cierto? Porque, digamos, la presencia del oso, etcétera, digamos, cómo cambian los comportamientos, los regímenes de género y los órdenes de género. Entonces, digamos, si yo en un contexto, si una persona, si una mujer en un contexto de ocupación paramilitar realmente podía brindar el consentimiento para entrar en una relación con un jefe paramilitar o con uno de los grupos del paramilitar, ¿cierto? Del grupo paramilitar, con uno de los miembros del grupo paramilitar. Yo creo que en esto lo más importante para mí es ver las diferencias que pueden existir en ese gran concepto de violencia sexual. Creo que debe haber una gran discusión acerca de qué significa consentimiento, sobre todo, y eso pues se relaciona con otro texto que alguna vez escribimos con Ina Chaparro y Soraya Estefan, que es en un contexto de un conflicto armado que no tuvo igual presencia en todas las partes del país, que tuvo mayor y menor intensidad, incluso en municipios donde hubo actores armados durante mucho tiempo. Entonces yo creo que los retos están a ese nivel, es decir, entender muy bien el contexto y en qué contexto sucedió ese hecho que se alega como violencia sexual. A esos casos, y ahí vuelvo a lo que he dicho desde antes, digamos, donde no hay consentimiento, está clarísimo que hay una cuestión donde el derecho penal tiene que entrar,
¿sí? Sin embargo, en esos casos donde uno puede empezar a debatir si hay consentimiento o no, ahí es donde uno puede empezar a debatir cómo es la respuesta. Entonces, por eso yo creo que depende de una discusión muy seria de nuestro derecho penal, ¿cierto? Que ahí es donde yo no soy penalista, pero es el derecho penal, cómo ha venido entendiendo el consentimiento en esos tipos penales. ¿Mm? Y sobre todo, y cómo eso digamos, se lee en un contexto de transición. Yo creo que otro de los dilemas de la justicia transicional, como un modelo muy interesante para sacar a sociedades digamos, de conflicto armado, de regímenes autoritarios, etcétera, es que la justicia transicional, a pesar de tener sus vertientes de comisiones de la verdad, etcétera, de mecanismos judiciales y no judiciales, sus mecanismos judiciales han estado fundamentados básicamente en el derecho penal, y ahí es donde también, digamos, los moldes empiezan a ser completamente restrictivos. Entonces, yo creo que esa es una discusión que hay que dar para poder determinar cuáles caminos se pueden coger. Perfecto, sí, creo que pones, Lina, el punto, digamos, donde debemos preguntarnos, y entonces antes de darle la palabra a María Luisa, y es, además de esta pregunta, y es por el tiempo, y tengo un montón de preguntas súper interesantes, y es, además de la respuesta que nos vas a dar, y es cómo superar, la voy a leer entre comillas, cómo superar la inoperancia del sistema penal para resolver esta problemática, ¿no? Y estas disyuntivas que estamos haciendo entre lo penal, no penal, lo formal, lo informal, ya que usar estos medios de reproche social es igual a revictimizante. El escrache tal vez trae un poco de conciencia social, pero persiste la sensación de injusticia, de ineficacia del derecho. ¿Qué nos queda? Entonces pensé en esta pregunta y pensé, María Luisa, mucho en ti sobre lo que nos has contado, así que tienes la palabra. Gracias, Marcela. Yo creo que hemos estado merodeando un poco sobre la misma premisa, sobre dos posturas disyuntivas, que es el uso del escrache o el uso de las vías judiciales, y las vías judiciales, lo que significa la revictimización, pero también el escrache tiene una fase revictimizante. Y yo lo que quiero proponer, y quiero como dejar como muy claro en mi postura en esta conversación, que ha sido supremamente interesante, es, yo no lo veo como una disyuntiva, no lo veo como algo excluyente, no lo veo como algo que está en rivalidad, sino algo completamente complementario, algo que, por ejemplo, las vías judiciales son necesarias, lo considero supremamente necesario. ¿Por qué las vías judiciales son necesarias? Porque las vías judiciales nos permiten dos puntos de vista nuevos, y es, uno, entender que ese tipo de actos no son aceptables socialmente. Digamos que el mensaje que se le manda a una sociedad cuando hay sentencias que nos condenan los hechos, no porque esté mal la condena, porque creo que el debate aquí sobre qué tan conveniente es o no condenar y a quiénes se les va a condenar, que es más o menos lo que nos está planteando Isabel, hay que hacerlo nuevamente, pero antes de ello es primero porque hay que condenar, y primero que hay que condenar porque es la manera en que una sociedad dice esto es inadmisible, esto es intolerable. Cuando oficialmente tenemos decisiones judiciales, esa sociedad ha dado un paso adelante éticamente. Ahora, por el otro lado, buscar el apoyo del escrache desde todas sus formas es una manera de encontrar un cambio cultural, que la cultura de una sociedad que hasta el momento ha minusvalorado o ha entendido que esto es menor, porque aún en los procesos de justicia transicional, los jueces intentaban evadir el asunto de la violencia sexual, quedándose en los crímenes considerados más graves socialmente y subsumidos en ellos. De alguna manera también hay una evasión de aceptar esta discusión como algo que vale la pena dar. Yo digo que el segundo aspecto de una sentencia es cultural. Cuando una sentencia dice esto estuvo mal, tiene un efecto inmediato, también simbólico. Es un efecto que a larga duración le está diciendo a una sociedad, vamos a intentar cambiar esto. Mientras los jueces no se pronuncien, hay una sensación de impunidad que le hace tremendo daño a nuestra sociedad. Si hay la impunidad reinante, como nuestras lamentables cifras que les decía la Universidad Nacional, es que ya quisiera yo tener que debatir el impacto que tienen los profesores. Es que no llego allá. ¿Tendremos alguna sentencia algún día? O sea, el proceso judicial vulnera el debido proceso a las mujeres.
Este proceso disciplinario vulnera el debido proceso a las mujeres, vulnera la dignidad de las mujeres, vulnera el buen nombre. El sistema probatorio es un desastre, se pierden las pruebas ni siquiera se recaudan debidamente. O sea, lo mínimo del proceso judicial ni siquiera lo tenemos. O sea, que estamos en un mundo de aspiraciones enormes con un sistema absolutamente, ¿qué diría yo?, en la Edad Media. Porque ni siquiera las intuiciones mínimas de un acto administrativo y cómo se revoca, lo mínimo de cómo debe ser el consentimiento de la víctima, ya no en el caso de la violencia en sí, sino dentro del proceso judicial. Por ejemplo, cuando las víctimas piden e insisten que no sean confrontadas con el agresor y las confrontan con el agresor, porque sí, digamos, las cosas más básicas son vulneradas día a día. ¿Cómo decir no vamos a judicializar esto si ofende hasta el más apático al tema de la violencia de género, pero mero abogado? Hasta el abogado más básico ve esto y dice, ¿qué clase de barbaridades hacen allí? Porque ofende lo básico, lo mínimo de las intuiciones mínimas del derecho. Entonces, cuando yo digo, tenemos que judicializar, es porque esto hay que abrir este camino de piedra a pasar a un sistema que funcione como debe funcionar. Ahora, cuando ya hablamos de las reparaciones, creo que no hay nada más difícil para reparar que efectivamente las violencias basadas en género. Creo que en efecto, como decía Isabel Cristina, las víctimas lo que quieren es que esto no le pase más a nadie, que no vuelva a sucederle a ninguna chica. En ocasiones las chicas denuncian únicamente pensando en sus compañeras o pensando en las siguientes, o en el mero profesor que sigue usufructuando el poder sin nada, ningún reproche a su cargo. Digamos que a veces lo que piden las víctimas es lo mínimo, es un aparato que funcione y ya está. Perfecto. Y entonces, para pasar a Isabel Cristina, y digamos qué lástima que el tiempo nos ataque, y es, entonces, María Luisa, digamos, entendería un poco que defiende esta idea de la prevención general del derecho penal y la prevención, digamos, esta idea del derecho penal simbólico, ¿no? Digamos, en todo caso, hay una idea de que el derecho, y en este contexto el derecho penal, pese, digamos, a sus dificultades, tiene una idea general que si el derecho penal lo dice, hay una consecuencia, y es que la sociedad lo entiende. Y entonces, Isabel, para darte, digamos, la palabra y atando un poco a una de estas preguntas que nos han hecho, y aquí una participante, Camila Quintana, y es, entonces, ¿cómo buscar la justicia para la violencia sexual? En esta idea de entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces nos pregunta Isabel Cristina, y es, ¿cómo buscar la justicia para la violencia sexual al tiempo que reconocemos, como lo ha planteado Angela Davis, en el estado carcelario, que, digamos, esta violencia es una extensión de la violencia patriarcal y racista? Entonces, ¿qué hacemos entre estas ideas de una justicia penal formal, penal, civil y demás, o unas justicias informales? ¿Qué hacemos con la pregunta, y es cómo buscamos justicias para la violencia sexual? Isabel. Gracias. Gracias, sí, y me disculpo porque nos estamos pasando el tiempo, tratamos de ser súper puntuales y empezamos a la hora en punto. Yo creo, Marcela, que aquí hay dos cosas importantes. La primera es la pregunta de la conversación al interior del feminismo, de cuál es el daño, cuál es el significado de ese daño y cómo transformamos la sociedad para que ese daño no siga ocurriendo, ¿cierto? Entonces esa es como una pregunta para todas las mujeres y es una pregunta para las feministas en particular. Y yo creo que frente a lo que usted está diciendo, yo por ejemplo siento por ejemplo, dentro de una universidad, la parte más débil son los estudiantes y ciertos estudiantes en particular. Si uno inicia un proceso contra un estudiante racializado, gana ese proceso, sin ninguna duda. Entonces mi propia perspectiva ha sido, ojalá no iniciáramos esos procesos. Ojalá encontráramos otras vías para transformar la manera en la que los estudiantes viven su sexualidad, etc. Encontremos otras maneras. Nunca diciéndole a la víctima no inicia el proceso, pero por ejemplo, si una profesora inicia un proceso contra un estudiante, yo encuentro eso muy problemático, por grave que haya sido la violencia ocurrida. Porque es seguir usando el sistema para castigar al que siempre se castiga,
así el que esté castigado se lo mereciera, digamos. Yo creo que ahí la pregunta es una pregunta política más grande. Entonces, segundo, y yo, digamos, voy a estar con esa víctima haciendo todo lo que tengamos que hacer para cambiar, y he hecho eso durante 15 años, 20 años. Pero segundo, yo creo que hay una pregunta distinta cuando uno se ubica desde el lado del juez que recibe una solicitud, o cuando se ubica desde el punto de vista de los colombianos que queremos de la justicia transicional. Y para mí, ahí, si yo soy el juez que recibo esta solicitud, voy a ser el juez que voy a repetir el punto de vista de los hombres. Aquí no hay pruebas, no se garantiza el debido proceso. ¿Para qué quieren castigo? Este castigo es muy grande. Por ejemplo, la Corte Penal diciendo 11 años para alguien que le toca la nalga en la calle a una mujer está mal porque es mucho, pero ese es el que puso el legislador y ese es el que definió el legislador. Entonces, yo no sé si todos y todas tienen presente esta sentencia de la Corte Suprema, que es tal vez una de las más efectivas en cualquier cambio, y es decir que ahí no hay violencia sexual. Cuando a una mujer le tocan sus genitales en una vía pública, no hay violencia sexual, sino que hay meramente una ofensa a su honor. Devolviéndonos como 50 años en el pensamiento, y la Corte Suprema decide que esta es la forma de salir de la disyuntiva en la que la puso el legislador, que había dicho que la pena para ese hecho era una pena alta, porque eso fue lo que dijeron los congresistas, que ese era un hecho que merecía esa pena alta. Entonces yo creo que la situación del juez es distinta, y yo creo que el juez, digamos, ¿a quién le va a responder el juez? Yo no creo que el juez es el estratega feminista. Yo creo que el juez tiene que adoptar, digamos, la postura de la que está en la legislación, etc. Y creo que en la justicia transicional hay un reto adicional para quien está pensando estos temas, y es cómo es que este proceso les va a responder a las mujeres. Porque no puede ser que frente a todas las solicitudes les digan lo que siempre nos han dicho todos los demás sistemas, y es, no se puede, no hay pruebas, este no es el momento, tiene que venir más tarde. ¿Cierto? Y yo aquí recuerdo, por ejemplo, el tema del derecho al voto, y que finalmente es Rojas Pinilla en la constituyente, en la reforma constitucional que se hace a propósito de la violencia. A las mujeres nos dieron el voto en un proceso transicional, y nos lo dieron en contra de la opinión de todos los expertos juristas que decían que eso no tenía nada que ver con la transición, que en este país no había habido guerra porque las mujeres no votáramos, que eso qué tenía que ver con la transición. Y entonces, digamos, en últimas, dijeron, bueno, es que no hay transición si no están las mujeres, y entonces tenemos que dar el voto a las mujeres. Nunca hemos pensado tan claramente, pensamos que el voto, pues en últimas nos lo dieron porque ya era muy tarde, en Colombia ya estamos en 1954 y las mujeres no teníamos voto, lo que era totalmente raro en todo el mundo. Pero fíjense que nos costó un proceso de justicia transicional, una reforma constitucional, para que nos dieran el voto, que era una cosa tan mínima. Entonces yo creo que acá hay una pregunta, cuando preguntamos por la justicia transicional en lugar de la violencia en la justicia transicional, tal vez la pregunta más amplia es entonces, ¿cuál es el lugar de las mujeres en esta justicia transicional? Y a esa luz, ¿cómo pensamos los mecanismos penales, la justicia restaurativa, etcétera, en este proceso? Porque si esta es la forma en la que las mujeres vamos a haber reconocido lo que vamos a hacer en el nuevo país, entonces esa es como una reflexión profunda que todas tenemos que hacer. Gracias. Gracias, Isabel. Qué lástima que no estemos aquí hasta las 6 de la tarde, sino hasta las 10 de la mañana, y creo que han quedado más preguntas, digamos, y en Isabel, a estas preguntas que tenemos que seguir pensándonos, y es, esta idea es, ¿qué pasa con el daño, ¿no? Con el daño a la sexualidad desde visiones, desde lo civil, desde lo penal, y eso cómo lo podemos trasladar a una idea de una jurisdicción especial para la paz que pretende entender, no desde términos de una justicia ordinaria retributiva, sino entender qué le pasó a las mujeres en la guerra. ¿Y qué le pasó a las mujeres en la guerra? No solo que fueron violadas, sino que también fueron desplazadas, sino que también fueron desaparecidas, sino que también les quitaron a sus hijos,
sino que también les quitaron sus bienes. Entonces yo creo que esta es una primera, y ustedes, digamos, muchísimas gracias, Lina, Isabel y María Luisa, por todas estas primeras ideas que nos permiten empezar a comprender que lo que nos pasa a las mujeres, y no todas las mujeres, es mucho más, que es violencia sexual, por supuesto, pero mucho más lo que nos pasa a nosotras en una guerra, y en una guerra como la colombiana, y como Isabel, de nuevo, muchas gracias por habernos contextualizado a una guerra que la seguimos viviendo desde que yo nací, hace 51 años, a como estamos hoy, y es una misma guerra que estamos viviendo, y que tenemos que preguntarnos estas ideas, qué nos está pasando a todas. Así que muchas gracias, Isabel, y qué pesar tener que terminar con todas estas preguntas para empezar a reflexionar. Muchas gracias. Pues yo aprovecho y los despido en nombre de todas, pero también decirles a las personas que estaban aquí comentando por el chat, hemos tomado nota de todo y pues tenemos otros 2 eventos. Entonces, ojalá que podamos seguir avanzando en estas preguntas. Muchas gracias y feliz día. Muchas Que estén muy gracias, un bien. abrazo. Chao. Feliz día, gracias por todo, estuvo genial.